Enhorabuena. Tema del día. Vamos a hablar, atención, de la onicofagia. Este es tremendo y este constante tic de querer morderse las uñas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede dentro de esta fobia? Y obviamente después de este informe tenemos a un experto con nosotros. Enhorabuena. La onicofagia es el hábito de comerse las uñas, generalmente de los dedos de la mano. Es un trastorno emocional y conductual que puede llegar a precisar de ayuda profesional. La persona que padece onicofagia puede llegar al extremo de dejar la piel al descubierto y provocarse un deterioro. Si bien la onicofagia es rara antes de la edad de los 3 años, el 30% de los niños entre 7 y 10 años de edad y el 45% de los adolescentes practican este hábito. En los adultos, la prevalencia de este hábito disminuye. Enhorabuena. Ahí tenemos invitados especiales y usted también puede participar del tema del día. Mande su mensaje de WhatsApp en este momento al 650-67515 o a nuestra página de Facebook también, por si tiene algunas dudas respecto a este tema. Ahora sí vamos a saludar y vamos a recibir al doctor Ariel Rojas, él es psiquiatra, para conversarnos de este tema. ¿Y qué sucede? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué una persona tiene este tic? Bueno, podría ser, hablábamos un poquito, puede ser un niño, un adolescente o un adulto que tiene el tic de comerse las uñas. Sí, es mucho más frecuente de lo que se conversa o de lo que se entiende. La onicofagia ocurre en un gran porcentaje de niños, que después va disminuyendo al ir creciendo la persona en la adolescencia y en la vida adulta, ¿sí? Más que un tic, nosotros lo consideramos un problema de un impulso. Para entendernos, ¿qué es un impulso? ¿Sí? El cerebro de cualquier ser humano acumula tensión, ¿sí?, cuando enfrenta algún tipo de conflicto. Es decir, en cualquier tipo de situación en que el entorno no es ideal, no es el perfecto, no es el adecuado, tiene algún tipo de falla, como suele ser la realidad, fallida, ¿no es cierto? Mi cerebro va a acumular tensión por querer resolver la situación. Eso es un conflicto y no poder hacerlo. Voy a poner un ejemplo burdo. Digamos que en este momento tengo que estar en determinada situación, pero me acuerdo que me olvidé, no sé, un monto de dinero en algún lugar público y visible. Y no puedo levantarme y salir corriendo a buscarlo. Pero mi cerebro entonces empieza a acumular tensión, no sé, empezaré a moverme, empezaré a transpirar, porque estoy pensando en realizar esa acción, ¿no es cierto? Esa tensión va a tener que descargarse de alguna manera. No va a poder descargarse en el objeto en que mi cerebro quisiera descargarse, pero va a tener que descargarse. Entonces va a encontrar sustituciones, va a encontrar acciones para tratar de descargarse. Eso pasa con las personas adultas. ¿Qué pasa con los niños? ¿Por qué un niño tendría que llegar a tener este impulso? Como la ansiedad, ¿no? Sí, es de hecho un síntoma de ansiedad, sí, correcto. En los niños la tensión que acumulan es mucho mayor que en los adultos y las herramientas que ellos tienen para liberar esas tensiones todavía son mucho más primarias. Básicamente es el juego, la conducta, el movimiento. Por eso es que en ellos la manifestación física de comerse las uñas es más frecuente que en el adulto todavía. Pero la característica fundamental que tiene el comerse las uñas, que es la razón por la que uno se da cuenta que no es adaptativo, porque vamos a decir que una persona pudiera cortarse las uñas o comérselas de manera perfecta, quedar, digamos, presentable y punto. No, el comerse las uñas, el concepto onicofagia, que es al que nos referimos hoy, tiene que ver con un hacer que es siempre incompleto, siempre imperfecto, porque quien se come las uñas termina lastimándose. Siempre termina lastimándose, siempre termina lastimándose algo de piel, o tragándose una uña y causándose un problema, o dejando a los dedos deformados, o infectándose el lecho de la uña porque se la arrancó. Es decir, puede llegar a ser así de grave, ¿no? Sí, ese es el gran problema que tiene la onicofagia, que termina siendo desadaptativa. Y la pregunta del millón, ¿cómo evitas eso? O sea, ya suponete tu hijo, vos mismo, o sea, ¿cómo haces
¿Te pones algo en el dedo? ¿Te pones algún He visto que hasta hay unos medicamento? esmaltes con Sí. sabor a cebolla, más o menos, para que no te lo comas. Ah, ¿Cómo claro. haces? Claro, probablemente la recomendación sería póngale, no sé, locoto en el dedo para que si se muerde, ¿no? Claro, eso sería una especie de educación conductual válida hasta cierto punto. El tema es el siguiente: si yo conozco a una persona que bosteza todo el tiempo, ¿no es cierto?, puedo sugerir amarrarle la cabeza Claro. para que no bostece. Pero no. El problema es que duerma, que no venga con sueño, digamos así. Lo mismo, quien se come las uñas, ¿no es cierto?, podemos atacar este problema, pero hay un tema de base que lo comentaba: la ansiedad. Una persona que se come las uñas, una persona que acumula tensión, sea niño o adulto, que está acumulando tensión, es porque está manejando mal la ansiedad. Continuamos en el tema del día y usted puede ya mandar sus mensajes en este momento. Nuestro número de WhatsApp está habilitado. El doctor Ariel Rojas se queda con nosotros para poder responder todas las preguntas respecto al tema. Tenemos precisamente un mensaje, vamos a leerlo por favor en este momento. Ahí, en unos minutos Pero nada más vamos a leerlo. Yo me quedé con la duda igual. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, lo primero que tendría que hacer una persona, o lo que tendría que hacer un adulto que tiene a un niño con este problema, es... Lo lógico y lo correcto sería buscar ayuda profesional para hacer el diagnóstico, sí, pero haciéndolo algo práctico. La persona que está padeciendo de esto no está pudiendo administrar la tensión. Básicamente lo que necesita es aprender a relajarse. Ya. ¿Por qué? Porque el entorno no se va a modificar. O sea, no es solución. ¡Ey, tu mano! ¡Ey, tu mano! ¡Tu mano! No es la solución, no es la solución al problema de base. Sí, puedo hacer que la persona Tome conciencia, deje de claro. hacerlo delante mío. Ajá. Sí, lo que no voy a hacer es hacer que la persona administre mejor la atención sancionando la conducta, porque la mayor parte de los casos, y las personas que padecen de esto lo deben saber, se encuentran a sí mismos comiéndose las uñas. No es una planificación y una ejecución pensada, consciente, voluntaria, lógica. Es inconsciente. Empieza siendo inconsciente, la persona en un estado de tensión lo realiza y muchas veces se da cuenta cuando se lastima. Podemos trabajarlo de repente con algún ejercicio, no sé, de leer algunos libros, de practicar meditación, de ir al gimnasio, algo que Un té de relaje, tilo, un té no de sé, tilo, algo. un té de lechuga que te relaje. ¿Podemos poner en práctica alguna de esas cosas para que nos ayuden a liberar? Sí. Porque me imagino que este tipo de tensión se manifiesta en las personas, sí, que se comen las uñas y en cualquier otro tipo de situación, ¿no? Alguien que está con el piecito, con el cabello, Claro. cualquier otro tipo de tensión se va a direccionar, y creo que todos de alguna manera tenemos este Sí, tipo de cosas. lo importante es entender quizás dos cosas, ¿no? La primera es que todos los seres humanos tenemos distintas formas, distintos niveles de vulnerabilidad a la tensión, ¿sí? Es decir, hay una persona que es capaz de tolerar, ¿no? Que tiene una capacidad de frustración muy alta y es capaz de tolerar un entorno agresivo, cambiante, distinto, ¿no? Amenazante, sin experimentar gran tensión. Por ejemplo, qué sé yo, en el extremo tendríamos a una persona psicópata, que es capaz de tolerar un entorno sumamente agresivo sin experimentar tensión nerviosa, ¿sí? En el otro extremo tenemos a una persona que no puede manejar adecuadamente la frustración, la tensión, y que ante cambios en el entorno se siente fácilmente tenso, nervioso, cargado, inconforme, conflictuado, y desarrolla estas conductas impulsivas que puede ser el cabello, las uñas, rascarse, el pie, movimientos, ¿no? Y muchas cosas. El tema es que cada persona, teniendo un nivel distinto, va a tener una capacidad distinta de reaccionar. Y el segundo concepto sería que todos nosotros deberíamos tratar de vivir una vida en equilibrio. Eso significa padecer la tensión cuando hay que padecerla y padecer o experimentar la relajación cuando hay que relajarla. Si sobrecargo mucho una parte de mi vida, la otra no va a poder recargarse, no va a poder defenderme, claro, no va a poder ayudarme, ¿sí? En general, lo que se ha estudiado en las personas que padecen la onicofagia es que suelen tener poca capacidad para tolerar la frustración, suelen ser perfeccionistas, suelen ser personas de poca paciencia, de poca tolerancia, con dificultad para encajar en un entorno en el que tienen que adaptarse, ¿no es cierto? Y no solo el entorno en el que ellos consideran que hay una situación ideal y puede seguir siendo ideal o puede sostenerse. Entonces, esto realmente es una manifestación física, ¿no? De una persona ansiosa. Realmente nos podemos dar cuenta con el tema de ver a una persona que frecuentemente está Yo pensaba que era una mala costumbre, ¿eh? Les voy a leer un mensaje, chicos, les voy a leer un mensaje, por favor, porque sí tenemos poca paciencia para esto y queremos que nos respondan nuestras dudas. Buenos días del programa. Tengo
Mi niña de 9 años que se muerde las uñas, también los pies. ¿Qué puedo hacer? sí, ¿Cómo sí, se sí. puede llegar a morder las uñas de los pies? Bueno, Yo podía. Ay. morderse las uñas de los pies es algo que se va a perder con la edad, hasta Sí. por un tema físico Claro. en la mayor parte de los casos, pero sí, es probable que la niña de 9 años esté con dificultades para controlar la tensión, para manejar el estrés. No quiere decir que le esté pasando algo particularmente especial, no, la vulnerabilidad es personal. Es probable que ella, en el entorno en el que está, no pueda manejar su tensión de manera adecuada y esté recurriendo a esta conducta impulsiva. Frente a eso se le puede decir a la mamá, mamá, usted tiene la opción de reprenderla, pero quizás eso va a hacer que acumule más tensión también, exactamente. Ay, vaya con ella al parque, al yoga, estiramiento, no Jugar, sé, algo así. que se recree de Algo alguna que, forma, ¿no? algo que uno les dice a los papás que son ansiosos y le dice respecto a los hijos es que les enseñen a relajarse, ¿sí? A disfrutar las cosas y a que hay situaciones tensas, complejas, difíciles de manejar, donde lo más saludable es mandarlo todo a otra parte. Le voy a leer algunos cuadritos de algunas complicaciones de la onicofagia precisamente, y por ejemplo, es la que mencionaba el doctor hace un momento, hemorragias Unguales. subunguales. Ahí está, las uñitas, inflamación del tejido celular de los dedos, deterioro de la placa ungueal, ahí estamos viendo un poquito. Las uñas que se ingieren pueden dañar la faringe e inflamarla, precisamente por algunos cortes que pueden realizar. Se producen infecciones bronquiales también. Transporte de gérmenes, lógico, si las uñas están sucias, por lo general son sucias. Y estas son las complicaciones. Imagínense, son bastantes las complicaciones que se tienen, ¿no? Y algo que estaba leyendo dentro de los datos, que aproximadamente el 30% de la población tiene este tic, ¿no? De morderse las uñas. Una consulta respecto a ello. ¿El niño que chupa el dedo es más propenso de alguna forma a tener este tic o no? Depende mucho de la edad. Sí, en general, cuando son muy chiquititos y por un tema de reflejo, lo que se pongan en la boca lo van a succionar, pero al ir creciendo ese reflejo se va perdiendo y el hábito de chuparse el dedo, como de comerse las uñas, como de comerse el cabello o arrancárselo, sí puede volverse una conducta impulsiva, un impulso que esté de alguna manera sirviendo a esta ansiedad como una forma de descarga, ¿sí? Respecto al porcentaje tan alto, habrá entre ese porcentaje personas que se coman un poco las uñas alguna vez, otras personas que lo hagan de manera grave, hasta deformarse la punta de los dedos. Casos extremos. Exactamente, casos extremos. Está interesantísimo. Yo juraba que era una cuestión de malos hábitos, pero definitivamente una cuestión de ansiedad y controlar eso. Mental. Muchísimas gracias, doctor. De verdad, muy interesante la charla. Así que en casa ya saben qué hacer. Exactamente. Ariel Rojas estuvo con nosotros hablando hoy de la onicofagia, y con esto cerramos el tema del día. Tema del día. Enhorabuena.